Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nuestros oyentes y muy buenos días para todos los que fielmente se conectan con la emisora de la señal que edifica Dinámica 92.9 FM. Sean todos bienvenidos a su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento, que se transmite todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Agradecidos estamos con nuestro Dios de que hoy nos permite disfrutar de un nuevo día, una nueva mañana llena de esas hermosas misericordias. El Señor es tan bueno que nos da tanto para que disfrutemos durante todo el día. Y esto, por supuesto, que debe glorificarle a Él, porque cada uno de nosotros debemos ser muy agradecidos con Él de tanto que nos da. Gracias a cada radioyente, donde quiera que pueda estar sintonizándonos. Para usted, deseamos que nuestro Señor pueda guiarle, pueda dirigirle, todo lo que usted tiene planificado, proyectado hacer, pueda colocarlo en sus manos y el Señor pueda guiarle exclusivamente. Hoy vamos a estar laborando para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello, quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Vamos seguidamente para iniciar como siempre nuestro programa con la oración nos conecta. Soberano Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias por guardarnos mientras descansábamos en la noche, Señor. Darnos esta oportunidad más para conocerte, para vivir para tu gloria, para hacer todo lo que esté en nuestras manos para la extensión del reino, para conocerte más y para crecer en gracia. Señor, queremos pedir tu bendición en todos los asuntos legítimos que te honren y toda la cotidianidad que nos corresponde en el día de hoy. Que nos guíes y nos dirijas, que incline nuestros corazones a ti, que miremos hacia las cosas eternas, Señor. Más allá de, por supuesto, todas las responsabilidades que nos corresponden en nuestro lugar de trabajo, sea fuera de casa o en casa, en todas las vocaciones que cada uno de los que está oyendo estemos, Señor, podamos invocar tu nombre y podamos comprender que lo que hacemos debe servir para tu gloria, para el beneficio del prójimo y para la extensión de tu reino. Gracias, Señor, por este nuevo día y bendícenos, por favor, para que te glorifiquemos en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Desde ya usted dispone de nuestros números telefónicos para que pueda interactuar vía WhatsApp o mensajería de texto. 0412-051-0645, 0412-056-4959 y 0424-539-5991. A través del internet usted puede ubicarnos también en www.radiodinamica.com.be/Barquisimeto. Le recuerdo que tenemos nuestro canal de Telegram Conectados al Camino, donde usted puede unirse, puede estar allí, disfrutar y puede disfrutar de nuestros contenidos, los programas que ya han estado colocados allá y puede con detenimiento escuchar, profundizar, ampliar todos los contenidos que están colocados allí. Libros también en formato digital, por supuesto, en los cuales usted puede tomarlos con libertad, son de verdad para mucha edificación de cada uno. Vamos a nuestra sección de una frase, una reflexión. La fe es la confianza en la fiabilidad de Dios. La fe precisa de alguna revelación de parte de Dios, de alguna promesa de Dios como fundamento. No es un salto en las tinieblas. Exige la más segura evidencia en el universo y la encuentra en la palabra de Dios. No se limita a posibilidades, sino que invade el ámbito de lo imposible. Alguien dijo, la fe comienza donde terminan las posibilidades. Si algo es posible, no hay gloria para Dios en aquello. Así que la fe
es la convicción de que lo que Dios dice es verdad y que lo que promete se cumplirá. Hasta aquí, una frase, una reflexión. Hoy tenemos en nuestra sección de grandes temas un inicio de una serie de 3 días consecutivos, una serie titulada La Fe. Y el texto base, Hebreos 11:1. Para analizar toda esta serie, tenemos con nosotros a nuestro hermano Luis Muñoz, quien es pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Muy buenos días, mi hermano pastor, siempre eres bienvenido a Conectados al Camino. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi hermano Henry. Agradecido al Señor de nuevamente la invitación y por supuesto saludos y bendiciones. Hoy en nuestro punto específico dentro de la serie, el primer día del inicio de la serie, vamos a tener una parte sencilla, introductoria y también en medio de todo lo que se esté desarrollando, la definición de lo que nos impulsa a seguir a Cristo, que es esta fe. Así que vamos a desarrollar de una vez, mi estimado pastor, aprovechando bien el tiempo. Bueno, sí, lo primero es que reconocer la importancia de este tema, porque es elemental. Es decir, la vida cristiana se comienza con fe, se continúa con fe y debe terminarse en fe. Y la vida cristiana, obviamente, aquellos que son cristianos es porque son creyentes, lo que significa tener fe. Pero, lamentablemente, hay tantas confusión con respecto a este tema que se hace necesario, por supuesto, mirar las Escrituras. Sobre todo, es importante para cada creyente poder ver lo que la palabra del Señor dice y de esta forma, por supuesto, como dice ella misma, mirarse en el espejo y comprender cómo estamos con respecto a lo que ella nos revela, la palabra del Señor, que es lo más importante. Hebreos 11:1, tú hacías comentario hace poco, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alguien definió o quiso definir la fe tomando estos versículos como la capacidad dada por Dios para confiar en el futuro que Dios ha prometido en su palabra. Esa es una forma, podemos decir, bastante breve de cómo podemos definir la fe. La repito, es la capacidad dada por Dios para confiar en el futuro que Dios mismo ha prometido en su palabra. Entonces es muy importante que nosotros demos respuesta correcta a esa pregunta, ¿qué es la fe? Si nosotros vamos acá, el autor divide su definición en 2 frases. En primer lugar dice, es la certeza de lo que se espera. Y en segundo lugar dice, la convicción de lo que no se ve. Son 2 frases paralelas, ¿verdad? Típico de la forma de hablar judía, hebrea, que es el autor de nuestra carta, hablándole a hebreos, por cierto, pero con un matiz de diferencia, pero podemos ir desarrollando, por ejemplo, la primera frase. El autor nos dice, es la certeza de lo que se espera. La fe, entonces, pone la mirada en el futuro. Es una inclinación de mirar hacia el futuro en el cumplimiento de las promesas de Dios. Toda la carta precisamente es una exhortación a los creyentes, a estos creyentes hebreos, para que continuaran confiando en Dios, porque se sentían obviamente tentados a abandonar la fe. Sin embargo, el autor ha estado hablando acerca de quién es el Señor Jesucristo, cómo es superior a todas las cosas de la antigua religión judía, que era lo que ellos pertenecían. Y entonces le está diciendo que tienen que mirar al futuro. Por eso es que en el capítulo 10, versículo 39, que es el versículo anterior al capítulo 11, él dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:39. Hebreos 10:39, que es el contexto inmediato anterior al capítulo 11 de los Hebreos. Entonces, tenemos que la fe mira hacia el futuro. El creyente vive su presente a la luz del futuro. Pero ojo, ese futuro no es el futuro que él visualiza o que la proyección de su deseo, de lo que yo desearía que sucediera. No, es el futuro que Dios mismo ha prometido en su palabra. Esto entonces supone o presupone lo que todo creyente debe entender y que el autor de Hebreos lo ha tratado a lo largo de su carta. Que hemos de entender que esta vida no es más que un peregrinaje. Vamos hacia una meta, nos dirigimos hacia una meta.
buscamos una ciudad desde el capítulo, bueno, del mismo capítulo 11 y desde el capítulo mismo 2 está hablando acerca de ese peregrinaje de Israel y ha dado varios ejemplos y que nosotros vamos en un sentido en ese peregrinaje también. Nuestra experiencia actual es la de un éxodo, como la del éxodo de Israel. La patria que nos espera es la presencia de nuestro Dios al final del viaje. Esa es la gran realidad de la vida cristiana, de la vida del creyente. Por eso él menciona a Noé, menciona a Abraham, sobre todo, que le da mayor atención en todo el capítulo Hebreos. Nuestra manera de vivir ahora queda determinada por lo que hemos de ser entonces. Si vivimos por fe, vivimos a la espera de algo, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Eso es lo que está diciendo el autor en esa definición. Por supuesto, la pregunta surge, ¿qué es lo que estamos esperando? Si es la certeza de lo que se espera, ¿qué estamos esperando? Bueno, porque si le preguntas a cada cristiano qué espera usted en su vida particular, tendrás tantas respuestas como a personas les preguntas. Al soltero le dirá, bueno, estoy esperando a mi esposa. Correcto. Quiero ya casarme. O no tengo ahorita un empleo y quisiera que mañana tenga mi empleo. Somos una pareja, un matrimonio joven, queremos hijos. O sea, hay muchos deseos, pero la fe, aunque esos son deseos legítimos, son por supuesto legítimos, y podemos estar en busca de ellos en el sentido de hacer las cosas que Dios nos corresponde para conseguir trabajo, pareja, todas estas cosas que son legítimas. Eso no tiene que ver con la fe que estamos hablando en Hebreos. Son parte del deseo. ¿Qué esperamos los creyentes como un cuerpo? Todos los creyentes esperamos la venida de nuestro Rey. Así es. El Señor Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:8, amamos la venida del Señor. Esperamos el establecimiento pleno de su reino y la vindicación pública de como Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperamos vivir en nuestra verdadera ciudad, preparada por Dios. Esperamos disfrutar de la herencia eterna que Él tiene reservada para nosotros en los cielos. Eso es lo que esperamos. Vivimos a la luz de eso. Por eso podemos decir, es la certeza de lo que se espera. La certeza de que nuestro Señor vendrá y consumará su reino iniciado en su primera venida. Excelente. Este primer segmento, de verdad que yo sé que usted ya comenzó a edificarse y no se aparte, porque lo que viene promete de verdad ser mucho mejor. Bien, ya usted escuchó, ¿verdad?, la primera parte de esta definición acerca de lo que es la fe. Nuestro hermano pastor Luis Muñoz, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, es quien está encargado de hacer estos análisis. Estimado pastor, hablábamos al final del segmento pasado que era lo que esperábamos, ¿verdad? Y esa hermosa respuesta que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya de aquí en adelante entonces viene la otra parte, ¿verdad?, de lo que esta es definición. Perfecto. Que dice Hebreos 11:1. Bueno, la segunda frase o la frase paralela es la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de convicción, o el término que utiliza el autor allí como convicción, no es una emoción estática de complacencia, algo demasiado subjetivo, sino que es algo vívido y activo. Es una seguridad vital. Pero esa seguridad vital impele o empuja, sería el otro término, al creyente a alargar su mano, por así decirlo, a agarrar realidades a las que se aferra su esperanza, aunque son invisibles. Es la convicción de lo que no se ve. Esa convicción influye en el comportamiento, o sea, mueve hacia la voluntad. ¿Qué es esa voluntad? ¿A qué mueve la voluntad de la persona que tiene la verdadera fe? Bueno, orienta toda su vida a lo que no ve con sus ojos, pero lo trae a la realidad. Ojo, aquí hay que tener cuidado. Interesante lo que acabas de decir, la verdadera fe. Exactamente, porque cuando, por ejemplo, trae la realidad lo que no se ve, entonces pareciera que, bueno, yo tengo mucho deseo de algunas cosas, proyecciones del deseo, de que se me hagan realidades cosas que deseo, y eso es fe. Eso no es lo que se refiere. Nuevamente, aquí se está refiriendo a las promesas de Dios que no vemos porque están en el futuro. En este caso también la venida del Señor Jesucristo, el reino del Señor Jesucristo. Es muy importante comprender ese matiz, porque eso es lo que nos enseña precisamente el capítulo
entero. Por ejemplo, con Noé, el versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque Noé tiene Dios se comunica con Noé para hablarle del juicio que viene sobre toda la humanidad, y le dice que tiene que hacer un arca, y le dice que lo va a hacer a través de un diluvio, y para esta época, en Génesis, la Biblia nos enseña que no llovía. Sí. Entonces Noé tiene que confiar ¿en qué? En la palabra de Dios, la revelación de Dios. La fe tiene esos tres componentes: revelación o palabra de Dios, la respuesta y la recompensa. Siempre va a tener esos tres. En este caso estamos hablando de cosas que no se veían porque estaban en el futuro. Cuando Abraham, en el versículo 8, dice que él salió de su tierra donde Dios lo llamó, obedeció y fue, y sin saber a dónde iba. Es decir, él tenía que ir camino a una tierra. Él sabía que iba a llegar a una tierra que Dios le quería dar, pero él no sabía cuál era exactamente, porque ahí dice en la última parte del versículo 8, y salió sin saber a dónde iba. Y el versículo 26-27, que habla de Moisés, la Biblia dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, ese aspecto de la convicción de lo que no se ve, no es que es una seguridad o yo traigo a la realidad lo que yo deseo, como quiero una casa más grande, más bonita, entonces yo estoy visualizando ya esa casa. Mañana me van a promover en mi trabajo, entonces me estoy visualizando como gerente, como jefe, como dueño de esa empresa. Eso no es eso, se trata es de lo que Dios prometió, que no lo vemos. Entonces nosotros sabemos que es realidad por la fe. El creyente, por ejemplo, cree en un Dios que es invisible. Cree en aquel Señor Jesucristo que ha ascendido a la diestra de Dios, fuera del mundo visible. Nosotros creemos que Jesucristo intercede por nosotros. Eso es lo que dice Hebreos 4, que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero nosotros no vemos eso con los ojos terrenales, quiero decir. Correcto. Eso significa que nosotros creemos eso. Cree en un lugar santísimo invisible, porque en la carta de Hebreos se habla del lugar santísimo hablando del templo terrenal, pero el autor está diciendo que Jesucristo está ministrando mejor que el sumo sacerdote levita, arónico. Jesucristo entró en un mejor lugar santísimo, el invisible, el que está en los cielos, en un tabernáculo en los cielos. Bueno, todas esas cosas, aspectos de la fe cristiana son invisibles, por eso es la convicción, estoy totalmente seguro. Yo no vi a Jesucristo físicamente, o nosotros podemos decir que no lo vemos con nuestros ojos físicos, pero creemos que está inclusive a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. De hecho, Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. Entonces, todas esas cosas de que nosotros, es la convicción de lo que no se ve, se trata de aquellas cosas que la Biblia promete en cuanto a nuestro Señor, nuestra salvación, su intercesión por nosotros a la diestra de Dios Padre, su resurrección, que en este caso nosotros no la vimos con nuestros ojos terrenales. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que significa las dos frases paralelas. Interesante, pastor. De verdad, poder tener ya la definición para el próximo segmento. Quisiera que pudiésemos ampliar algo en lo cual hay mucho error en lo que es la definición o el poder llevar lo que es la fe. Quisiera que pudiésemos tocar 2 Corintios 4:18 y Romanos 4:17, que es acerca de esa parte invisible interesante que hablaste cuando Moisés, y poderla ampliar para sacar muchas veces de duda a lo que actualmente podemos escuchar o vivir de algunos hermanos que erróneamente pueden llevar esta información o esta definición. Vamos a aprovechar entonces el tiempo acá y quedamos pendiente, pastor, de que quería que se pudiese ampliar o aclarar acerca de este texto. Voy a nombrarlo, 2 Corintios 4:18, por un lado, ¿verdad?, que habla de que el creyente, ¿verdad?, hablándolo bíblicamente, el verdadero creyente no mira las cosas que se ven, sino las que no se ven,
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y unido con Romanos 4:17, que dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y hablando de esa parte invisible, poder aclarar de que no somos nosotros, no es la gente, sino es lo que la Escritura está mostrando, hablando de Dios, de quién es el que puede llamar las cosas invisibles. Exactamente. Por ejemplo, en el primer ejemplo, en 2 Corintios 4:18, que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, simplemente hay que mirar un poco el contexto de que Pablo está hablando de que sus circunstancias actuales son circunstancias muy difíciles. Él ha estado lo han estado persiguiendo. Él en la primera carta dijo que era hasta ahora la escoria del mundo, los perseguían, los maltrataban. El mismo capítulo 4 del versículo 7 dice todo eso. Estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Y el versículo anterior al 18, que es el 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo nos está diciendo aquí una gran realidad, es que nosotros no medimos el amor de Dios por las circunstancias actuales, sino por las promesas de Él. Y en este caso Él está hablando, como el 16, aunque su hombre exterior se estaba desgastando, porque estaba cada vez, primero, la edad, el tiempo estaba pasando. Correcto. Segundo, estaba pasando mucho trabajo. Había pasado hambre, tribulación, persecución. Él dice que a pesar de eso, por llevar el glorioso nombre de Cristo para que otros lo conocieran, a Él no le importaba que Él muriese con tal de que denunciara al Señor. Y que lo más importante para Él no era lo que estaba viviendo al presente, sino lo que le estaba prometiendo Dios en su morada celestial. Entonces simplemente son palabras de ánimo para nosotros que hoy en día pudiéramos estar pasando por muchas dificultades, pero nosotros tenemos que mirar lo que no se ve, no lo temporal, sino lo eterno. Y esta es nuestra patria celestial. Exactamente eso es la fe, esa convicción de que vamos a una patria celestial. No importa la circunstancia que yo esté pasando en este momento, el reino de Dios se va a establecer. Él nos ha prometido, Él nos ha dado grandes promesas. En Juan 14 Él dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si creen en Dios, crean en mí. Voy a preparar lugar para vosotros y vendré y los buscaré para que estén conmigo. Esa es la fe, esa convicción de que eso realmente es nuestra herencia en Cristo, absolutamente nada nos la va a quitar. Y en Romanos capítulo 4, versículo 17, que dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Nuevamente, lo que está hablando Pablo, su argumento es un ejemplo, él trae a colación a la discusión el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, porque está hablando de que los cristianos, sean judíos o gentiles, porque esa era una mezcla de la iglesia en Roma, estaba mezclado por estos dos tipos de nacionalidades, judíos y gentiles. Él está hablando que todos son justificados por la fe. El capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El argumento del apóstol es decir que la fe es el medio instrumental por el cual recibimos la justificación. Y entonces en el capítulo 4 comienza a dar el ejemplo de Abraham, habla inclusive del ejemplo de David, quien en el Salmo 32 dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado a quien Dios no inculpa de maldad. Entonces, cuando trae los ejemplos de Abraham o de David, Pablo está diciendo o explicando de que ese siempre ha sido el plan de Dios, justificar a los hombres por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ni siquiera Abraham, el padre de la fe, y ni siquiera David, el gran rey David, que obviamente bien respetado y conocido por judíos y por los no judíos que conozcan la historia israelita, entonces ni siquiera ellos fueron justificados por sus obras, dice Pablo. Ese es el argumento de Pablo. Y cuando habla del ejemplo de que da vida a los muertos, es porque precisamente Abraham, que como explica Hebreos más adelante, o como explica Génesis también en su historia, Abraham tenía 100 años
cuando nació Isaac, se le prometió a los 75 años. Abraham tuvo que ejercer paciencia. Eso lo vamos a ver mañana o pasado mañana, el ejemplo de Abraham, porque nos va a explicar Hebreos 11 los ejemplos de cómo se ve la verdadera fe. Pero lo que está diciendo es que aunque Abraham, en sus propias fuerzas, en su cuerpo, por mérito propio, no podía tener descendencia, Dios, que si cumple su palabra, le hizo tener descendencia. Entonces hay una gran diferencia. Por supuesto. Eso de que el que llama las cosas que no son como si fuesen es Dios. Solamente. No fue Abraham. Abraham no vio eso. Exacto. Abraham no tenía el poder de hacer eso. Y ninguno de nosotros en la actualidad, por supuesto. Nadie, absolutamente nadie puede hacer. Y además eso es una referencia al poder de la palabra de Dios, al poder creador. Como cuando en el Génesis 1 se dice, y dijo Dios sea la luz, y la luz es creación, como dicen los teólogos, ex nihilo. Esa frase latina que significa de la nada. El que puede hacer algo de la nada es Dios, no ningún hombre. En ese caso, de hacer un pueblo, de hacernos personas, que le dice la Biblia, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, Él nos da vida a través de su palabra, a través del Señor Jesucristo. Esa es la verdadera fe. Y eso es lo que solamente Él puede hacer. Llegamos a la parte final de nuestro programa, Pastor Luis. Entonces acá vamos a continuar. Quiero que continuemos entonces con una pregunta. ¿Cuál es la razón entonces por la que los creyentes creen en todas estas cosas invisibles? Según lo comentado anteriormente. Sí, la misma palabra del Señor nos lo responde. Bueno, vimos como Romanos 4 que citamos, 2 de Corintios, y obviamente Hebreos 11 nos da esa respuesta. ¿Qué es eso que hace que los creyentes vean cosas invisibles o traigan a la realidad, que es la fe? Sí. ¿Bajo qué? ¿Bajo qué fundamento ellos hacen eso? Porque alguien podría llamarnos entonces, bueno, definitivamente los cristianos son locos, porque hablan de cosas que no existen o que no se ven. Bueno, lo que dice Hebreos 11, versículo 2, ¿verdad? Después de haberlo definido en el versículo 1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ese buen testimonio es de Dios, o sea, a Dios le agradó. Exacto. Entonces dice versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, se nos presenta la razón de nuestra convicción, la razón de nuestra esperanza. Se ha dicho la fe es la esperanza, la fe es la convicción de lo que no se ve. Bueno, ¿y cuál es la razón de esa esperanza y esa convicción? Bueno, y dice, la palabra de Dios. Certeza, que es el primer término que usa el autor en el versículo 1, también significa sustancia. Entonces, la palabra de Dios es la sustancia de nuestra esperanza. Esto es muy importante comprenderlo. Por ejemplo, digamos algo aquí, bueno, hoy es martes que juega la Vinotinto, por cierto, y por supuesto deseamos los mayores éxitos. Pero todo deportista sabe que para, por ejemplo, clasificar al Mundial se necesita pasar por una eliminatoria fuerte. Digamos que yo dijera, yo quiero que en el Mundial 2026 la Vinotinto le gane a Argentina, le gane a Brasil, le gane a España, le gane a Alemania, le gane a Francia, y somos campeones mundiales. Bueno, en primer lugar, primero tenemos que pasar la eliminatoria, que es difícil, y se puede hacer, creo que se puede hacer. Sin embargo, esa esperanza de que inclusive campeones mundiales goleando a los mejores equipos del mundo, esa esperanza está basada en una quimera, en un sueño, en una proyección de mi deseo. Es decir, no tiene sustancia. Si alguien que sabe de deporte sabría que lo que estoy diciendo es una quimera. Ahora, se puede hacer buenos papeles, sí, pero no, por ejemplo, llevarlo a un extremo. Bueno, eso es lo que nos está diciendo el autor, que la fe no es una quimera, no es un sueño, no está basada en una nebulosa o la proyección del deseo de cada persona, sino que la fe tiene una sustancia, un fundamento objetivo. ¿Cuál es eso? No mi deseo, sino la palabra de Dios. Así es. La palabra del Señor, lo que Él dice es que Él es la sustancia. Aquello que es invisible, que el creyente está confiado que se habrá realidad, no son aquellas cosas que anhelamos del mundo, sino que son invisibles para nosotros porque están en el futuro, pero tenemos una fuerte convicción de ellas porque Dios cumple lo que Él promete.
Aquí entonces tenemos el fundamento de nuestra esperanza, es la palabra de Dios. No obviamente, como ya he dicho, el deseo o las cosas que quisiéramos que sucedieran, sino que confiamos en la palabra del Señor. Por eso dije al principio, la fe verdadera tiene 3 componentes. Empieza con un fundamento. Ese fundamento es la revelación. Esa revelación, como los ejemplos que nos va a dar el autor aquí, fue diferente, fue de una forma para Abel, para Enoc, para Noé, para Abraham, para Moisés, para todos los que él va a hablar, o todos los personajes del Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Para nosotros hoy, esa revelación o palabra de Dios es las Escrituras, la revelación escrita. No son revelaciones privadas, no, es la revelación escrita, probada, segura, fidedigna, infalible de la palabra de Dios escrita, los 66 libros de la Biblia. Eso lo podemos afirmar categóricamente porque el mismo libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿ves? Todo el ejemplo de Hebreos 11, él dijo desde el principio, Dios les habló a ellos, sí, de muchas maneras, visiones, revelaciones, de muchas formas. En otro tiempo, el autor está diciendo que hubo un tiempo donde Dios se reveló así. Pero él dice en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, la revelación, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la revelación escrita de sus apóstoles, lo que tenemos como el canon de las Escrituras, los 66 libros de la Biblia, ahora constituye para nosotros la revelación. La fe tiene un fundamento, la sustancia, la palabra de Dios. Así es. Y el segundo componente es la respuesta a la palabra de Dios, en este caso para nosotros la palabra escrita. Y en tercer lugar, la recompensa que la palabra de Dios ofrece. Entonces, la certeza la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la confianza dada por Dios para confiar en un futuro, el futuro que Él ha prometido en su palabra. Bueno, para mañana no se pierda, 7 de la mañana nuevamente, segunda entrega de nuestra serie. Gracias a ustedes por sintonizarnos, gracias a nuestro Señor por permitirnos salir al aire. Manuel Felipe García lo hizo en la dirección de la emisora, Alexis Azuaje en los controles, Henry Rodríguez quien moderó para ustedes. Feliz resto del día, Dios les bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento.